Caso que es competencia. Un gusto, licenciado. Ya vamos a dar la exposición sobre fundamentos pedagógicos, sobre las bases biológicas y su aprendizaje. Bases biológicas de la conducta. El estudio de las bases biológicas de la conducta es un vínculo entre las dos disciplinas, la psicología por un lado y la biología por el otro. En este sentido, se trata de estudiar los procesos conductuales y mentales individuales teniendo en cuenta sus factores biológicos. Este enfoque del estudio del comportamiento humano no intenta explicar todo el asunto, ni niega el papel de otros factores en sus decisiones. ¿Cuál es el sistema encargado de la plasticidad neural? La plasticidad anatómica de las neuronas en el sistema nervioso central es un fenómeno común en la sinapsis. Tanto en la estimulación fisiológica como en las condiciones del entorno pueden dar origen a cambios numéricos y morfológicos. La plasticidad cerebral se refiere a la capacidad del sistema nervioso para cambiar su estructura y su funcionamiento a lo largo de su vida, como reacción a la diversidad del entorno. El sistema nervioso central, funciones y partes. El sistema nervioso es responsable de enviar y recibir señales y estímulos de todo el cuerpo. Se consideran las más complejas de toda la estructura del cuerpo humano. El sistema nervioso central se caracteriza por ser el corazón de nuestros procesos mentales. Aquí pueden conocer algunas de las funciones y algunas partes de nuestro sistema nervioso central. Sistema nervioso periférico, funciones y partes. El sistema nervioso es el conjunto de nervios y células especializadas, así como relacionar y coordinar las acciones de diferentes órganos y partes del cuerpo. Sistema nervioso periférico autónomo. Es responsable del control de las funciones involuntarias corporales. El sistema nervioso periférico autónomo o vegetativo, a su vez, se divide en sistema nervioso sintáctico. Sus partes son nervios craneales. Conectan directamente al cerebro con la estructura de los ojos, cara y oídos. Nervios espinales. Emergen de la médula espinal y conecta con el resto de los órganos. Permite que el cerebro y la médula espinal reciban y envíen información a otras partes del cuerpo. Los nervios del corazón regulan funciones involuntarias del cuerpo como los latidos del corazón y la respiración. Sistema nervioso periférico, funciones y partes. El sistema nervioso periférico está conformado por muchos nervios y es el responsable de varias funciones como la respiración, movimientos espontáneos y la respuesta a situaciones peligrosas. El sistema nervioso es una colección de nervios, células especializadas de células nerviosas que controlan todas las funciones corporales y juegan un papel en la vinculación y coordinación de las actividades de los órganos y sistemas de diferentes partes del cuerpo. Anatómicamente, el sistema nervioso se divide en el sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. ¿Qué es el sistema endocrino? El sistema endocrino está formado por glándulas que fabrican hormonas. Las hormonas son los mensajeros químicos del organismo. Transportan información y instrucciones de un conjunto de células a otros. Las principales glándulas que componen el sistema endocrino son las siguientes: el hipotálamo, la hipófisis, la glándula tiroidea, las glándulas paratiroides, las glándulas suprarrenales, las glándulas pineal, los ovarios y los testículos. ¿Qué es el acondicionamiento clásico? El activismo se basa en la suposición de que todo el aprendizaje ocurre a través de la interacción con el entorno, lo que da forma al comportamiento. Después de varias representaciones sucesivas de la naturaleza espaciotemporal, el evento neutro asume las funciones del primer estímulo y produce las mismas respuestas. Es importante señalar que el condicionamiento clásico implica colocar una señal neutra ante la flexión natural. La primera fase antes del acondicionamiento. La primera parte del acondicionamiento clásico requiere el estímulo llamado y condicionado, que automáticamente induce una respuesta.
En esta etapa del proceso, un estímulo incondicionado produce una respuesta incondicionada. Por ejemplo, la presentación de comida, estímulo incondicionado. Induce espontánea y automáticamente una respuesta. Salival, respuesta incondicionada. Fase 2, durante el acondicionamiento. En la segunda fase del condicionamiento clásico, los estímulos previamente neutrales se emparejan repentinamente con estímulos incondicionales. Por lo tanto, el estímulo neutral se condiciona anteriormente como estímulo condicionado. Un estímulo condicionado es anteriormente un estímulo neutral y a causa de una respuesta condicionada después de estar asociado con un estímulo incondicionado. Fase 3 después del acondicionamiento. Cuando el estímulo incondicional se combina con el estímulo condicional, la aparición del estímulo condicional provoca una respuesta incluso en ausencia del estímulo incondicional. La respuesta resultante se llama respuesta condicional. Las respuestas condicionales son respuestas previamente aprendidas a estímulos neutrales. ¿Cuáles son los tipos de inteligencia? El aprendizaje se produce mediante la asociación de refuerzos, recompensas y castigos con un determinado comportamiento o un patrón de comportamiento, descrito por primera vez por el psicólogo conductista Bruce Frederick Skinner como un método de aprendizaje para aumentar o disminuir la probabilidad de que una conducta vuelva a ocurrir en el futuro. Aprendizaje. Aprendizaje significa quitar lo negativo y reforzar lo positivo. El proceso del aprendizaje se traduce en la innovación, el proceso educativo, pudiendo llegar a producir un aprendizaje. El aprendizaje generativo surge gracias al pensamiento sistemático y pretende crear una visión compartida. Se dice que es un aprendizaje generador de otros aprendizajes. Tipos de aprendizaje. Aprendizaje. Aprendizaje transgénero, aprendizaje generativo, aprendizaje adaptativo, eh, entre otros tipos de aprendizaje. Muchísimas Gracias. gracias. Esta ha sido nuestra presentación.